Rusia y Ucrania al borde de la guerra señalan la llegada del Mesías, según una profecía de hace 400 años. Un famoso rabino hizo una predicción espeluznante en el siglo XVIII, que parece reflejar las crecientes tensiones y acumulación militar entre las dos naciones de Europa del Este. Las tensiones entre Rusia y Ucrania se están calentando, provocando temores de una guerra inminente, y un rabino prominente afirma que es una señal de que la venida del Mesías está cerca. El conflicto entre las dos naciones se ha estado gestando durante los últimos 7 años, desde que Rusia anexó Crimea a raíz de la revolución ucraniana. Este 24 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr firmó un decreto que esencialmente declara la guerra con Rusia, pidiendo la desocupación y reintegración del territorio ocupado temporalmente de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Desde que se emitió el decreto ha habido una acumulación militar significativa en ambos lados, con tanques ucranianos vistos rodando hacia la región de Lugansk y Donetsk. Mientras tanto, la OTAN ha estado siguiendo a un número inusualmente grande de aviones militares rusos sobrevolando el Atlántico Norte, el Mar del Norte, el Mar Negro y el Mar Báltico. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Biden, hizo su primera llamada telefónica al presidente Zelensky y le comprometió a apoyar a Ucrania frente a la agresión rusa, mientras que el Comando Europeo de Estados Unidos elevó su estado de alerta al más alto nivel. Rusia respondió advirtiendo a la OTAN contra el despliegue de tropas en Ucrania, diciendo que tal medida aumentaría las tensiones cerca de sus fronteras y que el Kremlin no tendría más remedio que responder con fuerza. Los eruditos religiosos locales han citado la preocupante escalada de tensión militar como un cumplimiento de una profecía apocalíptica hecha en el siglo XVIII. El rabino Elijah Vilma, también conocido como Vilna Gaon, fue un académico judío del siglo XVIII que hizo muchas contribuciones significativas para comprender el proceso mesiánico. Mientras que los cristianos creen que Jesucristo era el Mesías y que regresará a la tierra en una segunda venida, los judíos creen que el Mesías aún no nos ha visitado y están esperando su primera venida. Vilma Gaon transmitió una profecía a su hijo que decía: «Cuando escuches que los rusos han capturado la ciudad de Crimea, debes saber que los tiempos del Mesías han comenzado, que sus pasos están siendo escuchados. Y cuando escuches que los rusos han llegado a la ciudad de Constantinopla, lo que es hoy Estambul, debes ponerte la ropa de Sabbat y no quitártela, porque significa que el Mesías está a punto de llegar en cualquier momento». La profecía fue sacada a la luz hace unos años por el bisnieto Vilma Gaon. El rabino Pinchas Winston, un autor que se especializa en teoría sobre el fin de los días, dice que la situación en Europa del Este parece ser paralela a la guerra de Gog y Magog, que se cree que fue el precursor del Mesías. Se sabe que Gog y Magog vendrán del norte, dijo el rabino Whitson. La palabra hebrea para el norte también implica escondido. También señaló que se predijo que la guerra entre Turquía y Rusia sucedería antes que Gog y Magog. Las dos naciones se han enfrentado antes, explicó. Cada vez es como la construcción de una torre de explosivos. Puede parecer que pequeños eventos desencadenan grandes conflictos, pero en todos los casos las condiciones estaban en su lugar, esperando que una chispa detonase. El rabino Winston afirma que el denominador común en las principales guerras multinacionales es el liberalismo excesivo después de un periodo en el que el conflicto estaba destinado a estallar. Un poco de liberalismo es algo bueno, incluso necesario, comentó. El mundo solo puede funcionar correctamente cuando las personas, especialmente los líderes, reconocen que Dios es el que dirige el mundo. Las personas y los gobiernos deben asumir la responsabilidad de sus propias acciones en un marco global. Cuando la gente se vuelve socialmente irresponsable, como ciertamente se ha convertido el liberalismo, un conflicto se vuelve inevitable. ¿Quién fue el rabino judío Eliyahu de Vilma o Vilma Gaon? Fue en el año de 1720 que nació un joven prodigio y genio, el Gaón, que en hebreo significa genio. El rabino Elijah ben Solomón Salmán se convertiría en el líder judío más influyente de la historia moderna. Sería conocido como la autoridad de la Torá más renombrada de los últimos 1000 años.
Sus vastas habilidades de memorización, sus extraordinarios talentos, su gran sabiduría y su comprensión de todas las ramas de la Torá y el conocimiento secular fueron reconocidos temprano. A la edad de 7 años dio su primer discurso público sobre la Torá, demostrando un intelecto que estaba completamente desarrollado para el pensamiento abstracto cuando era adulto. A la edad de 10 años su sabiduría en la comprensión de la Torá era tan famosa que ya no podía encontrar un maestro con el dominio de la Torá como él. Conocido como el Gra, este prodigioso gigante de la Torá estableció el estándar del estudio de la Torá, la devoción absoluta y una perfección de carácter emulada por siglos de estudiantes posteriores que sus manuscritos y libros. Según el esclarecedor artículo de la biblioteca virtual judía llamado Vilna Gaón, leemos que a una edad muy temprana el joven rabino entró en un galús, autoimpuesto o exilio, donde vagó de comunidad en comunidad como mendigo y sabio, y que durante 40 años estudió de forma aislada. Para los Gaons, la Torá era primordial para todos los demás estudios. Según el testimonio del hijo de Gaón, su padre no durmió más de 2 horas en un periodo de 24 horas durante más de 50 años. Su memoria y conocimiento bíblico eran legendarios, ya que no tenía pares iguales entre los sabios por la amplitud de ese conocimiento, que incluía tanto el conocimiento de la Torá revelado como el oculto. Sin embargo, también tenía conocimientos en ciencias seculares, incluida la autoría de libros sobre gramática y matemáticas. Su academia de estudios de la Torá fue la yeshiva principal del mundo durante más de 100 años y fue reconocida como modelo de todos los seminarios posteriores de estudios de la Torá. Después de 40 años de estudiar en aislamiento, finalmente se instaló en la ciudad de Vilna, viviendo una vida tranquila. Su fama como hombre justo y erudito de la Torá pronto se extendió por toda la tierra. A pesar de una vida de pobreza, donó el 20% de todos sus ingresos a la caridad, e incluso limitaría sus propias necesidades personales para poder casarse con una huérfana o redimir a una cautiva. Aunque en constante estudio, su oído también se mantuvo atento a las necesidades de la población local. Comenzó una yeshiva local, aceptando estudiantes de los renombrados eruditos de la Torá de esa época. Y a partir de los escritos de estos estudiantes, los eruditos de hoy pueden vislumbrar la rara amplitud del intelecto que defendía el Gra.